Cuando hablamos de educar, hablamos de una práctica de transmisión de la cultura. Pero claro, a lo largo del tiempo y en diferentes momentos de la historia de la educación, el sentido asignado al transmitir fue diferente, ¿sí? Por eso muchas veces nos podemos encontrar con algunas afirmaciones que nos confunden. De pronto podemos encontrarnos con personas que nos digan: no, educar no es transmitir. Educar es abrir la oportunidad para construir. Y entonces, frente a afirmaciones de este tipo, seguramente pensaríamos: pero ¿cómo puede ser si yo en pedagogía estudio que educar es transmitir? Pues resulta que ni nosotros, ni quienes les hagan este comentario, estamos equivocados. Porque educar, tanto ayer como hoy, significó transmitir. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo, fundamentalmente a partir de las construcciones de nuevos saberes en el campo de la pedagogía, las formas de entender la transmisión fueron cambiando. Nosotros hay cosas que en torno a este eje, o a esta idea, a este recorrido, ya hemos iniciado, ¿sí? Nosotros ya exploramos distintas ideas, distintos autores que piensan a la educación como una práctica de transmisión. Pero aún hay algunas aristas que nos faltan indagar. Y una de esas aristas tiene que ver con poder reconocer por qué transmitir ayer y hoy se asocian con el educar, pero desde sentidos o desde significados distintos. Esto nos remonta, ¿sí? Para hacer un análisis o un abordaje cronológico que, quizás ordena un poco el estudio, no porque signifique que haya un momento determinado donde ciertas concepciones se abandonan definitivamente y son sustituidas por otras, ¿sí? Sino que justamente apelamos a algo del orden de la historicidad para poder ordenar el desarrollo de las ideas. Si nosotros pensamos en qué sentido asumió la transmisión ayer, ¿sí?, en el pasado, nos tenemos que remontar hacia fines del siglo XIX y podríamos decir principios del siglo XX. Y va a haber allí un señor, un sociólogo francés que se llamó Émile Durkheim, que va a desarrollar algunas ideas que van a marcar este concepto de transmisión y su vínculo con la educación. Va a ser Émile Durkheim quien va a tener una importancia central en las definiciones que tuvo la idea o el concepto de transmisión en el pasado. Yo les decía hace un rato que esto nos lleva a remontarnos hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa época, ¿sí?, en el mundo representó una época de auge de la modernidad, ¿sí?, de auge de sistemas de producción industrializados que sustituían las formas de producción artesanal. Ligado a ese desarrollo económico propio de la modernidad plena, lo que ocurre es que se empieza a pensar en la idea de progreso social asociado estrechamente a las nociones del orden del funcionamiento económico.
este sentido, Emile Durkheim va a decir que para lograr el progreso social indefinido es fundamental conservar, es decir, lograr que la sociedad funcione armoniosamente, que funcione del modo en que está, del modo en que existe, para de esta manera evitar el conflicto y garantizar progreso social. Estas ideas de Emile Durkheim, que se inscriben en un paradigma sociológico que se denomina funcionalismo, que ustedes van a estudiar en Sociología de la Educación, se sostiene, ¿sí?, como hemos dicho en otras oportunidades, cuando un intelectual piensa ciertas cosas, no las piensa porque sí, sino inspirado en una época, inspirado en problemáticas de una época, en el tiempo, en el conocimiento existente, y en este caso en los principios y fundamentos filosóficos. Hacia fines del siglo XIX o durante el siglo XIX y principios del siglo XX, desde la filosofía predominó una teoría filosófica que se llamó positivismo. Quizás ustedes en el secundario hayan escuchado, leído algo en torno al positivismo. ¿Sí? El positivismo lo que plantea es que justamente el conocimiento existe, sí puede ser observable empíricamente, ¿no? Y que por lo tanto a través de la comprobación empírica es que se puede producir una teoría. Pero bueno, esas cuestiones son importantes, pero vamos a ir a lo central que nos preocupa en pedagogía. Entonces, en este escenario social es que Emile Durkheim va a decir, para sostener el progreso y para garantizar que el progreso sea indefinido, es decir, que no se frene, que no pare, lo importante va a ser garantizar que se conserve el orden social. ¿Qué quiere decir que se conserve el orden social? Es decir, que se mantenga una sociedad equilibrada, organizada de una manera estratificada, es decir, organizada en diferentes grupos sociales, y que cada uno se forme para desenvolverse en ese medio social en el que ha nacido, en el que ha crecido, y de este modo, si cada uno de los sujetos nos formamos para continuar desenvolviéndonos en el entorno social donde nacimos y crecimos, vamos a garantizar que la sociedad conserve su equilibrio, que la sociedad conserve su armonía. Esta noción de conservación va a ser una idea muy importante en el pensamiento de Durkheim, y a nosotros nos va a servir mucho para pensar la idea de transmisión. Entonces, si el objetivo de este sociólogo, que dicho sea de paso, su teoría tuvo, diríamos hoy, pegó, ¿no? Su teoría realmente tuvo un recibimiento fabuloso, se convirtió en una teoría dominante. Y si él nos dice, miren, nosotros vamos a sostener y a garantizar el progreso indefinido en esa sociedad, en ese mundo, ¿sí?, en ese mundo moderno, si logramos que la sociedad funcione armoniosamente. ¿Y esto cómo se garantiza? Cuando cada uno ocupa el lugar que le fue asignado por destino, ¿sí?, en el grupo social al que pertenece. Es decir, si logramos que la sociedad se mantenga equilibrada, se mantenga organizada a través de diferentes grupos o clases sociales, ¿sí? Podríamos hacer una representación de una escalera. Para eso, Durkheim, ¿qué va a decir? Bueno, lo importante es la socialización de los sujetos, ¿sí? Lo importante va a ser que nos socialicemos, ¿sí? ¿Cómo piensa él la socialización?
¿sí? Nosotros imaginamos o tratamos de decir, bueno, ¿qué quiere decir esto de socialización? Lo que quiere decir es, bueno, preparar a los sujetos para que puedan insertarse en el mundo social, ¿verdad? Para Durkheim, esta socialización tiene que darse de tal manera que se garantice la adaptación. Es decir, un sujeto va a estar socializado cuando esté adaptado, cuando pueda adaptarse, moldearse, acomodarse al lugar que predeterminado tenía la sociedad asignado para él. Dicho hasta aquí, ustedes seguramente pensarán, pero, profe, esto era recontra injusto, porque, bueno, nadie elige nacer pobre, ¿no? El que nace hijo de rey es porque le tocó en suerte, y el que nace pobre es porque también le tocó en suerte. Y sí, ¿sí? Esa va a ser una de las fuertes críticas que se le van a hacer mucho tiempo después, ¿sí? Durkheim decía que para garantizar el progreso social, la sociedad tenía que funcionar como estaba. Y en este sentido había que adaptar al sujeto, socializarlo, para que se encastre, es decir, se meta, se pueda insertar en el lugar que la sociedad le había asignado previamente. Esto implica que cada uno desempeñe un rol, ¿sí? Desempeñar un rol significa actuar, comportarnos según cierto patrón de conducta que es considerado deseable para ese rol, ¿no? Entonces, para desempeñar el rol de maestro había que ser de determinada manera, tener cierto pensamiento, ¿sí? Ciertas costumbres, ciertas formas de ser, ¿no? Ciertas formas de actuar, para ser gerente de una empresa otros, para ser obreros otros, ¿sí? Para ser comerciante otro. Ese rol, ¿sí? Entendido como un patrón de conducta, era el que garantizaba el buen desempeño en ese lugar que me era asignado. ¿Esto qué significó? Significó que el objetivo de la educación tenía que ser adaptar. Y es allí donde se empieza a usar el concepto de transmisión como sinónimo de adaptación, como sinónimo de conservación. Es decir, había que transmitir linealmente, de un modo acabado, ¿sí? Había que lograr que ese sujeto se adapte. Esta manera de pensar la educación en términos de transmisión estuvo muy presente en la educación durante todo lo que hoy, por ahora, vamos a denominar, así como en términos generales, cuestiones ligadas a la pedagogía tradicional, ¿sí? Por ahora lo dejamos ahí. Pero claramente se pensó en la educación como transmisión. ¿Se entendió? Porque transmisión era sinónimo de socialización y socialización sinónimo de adaptación, entonces transmisión es sinónimo de adaptación. Esa forma de concebir la educación como transmisión es lo que luego, o lo que diría Freire, eso es transferir. Es decir, fíjense, aparece toda una cinta transportadora, cada uno ingresa con su singularidad, luego va pasando por toda esa máquina. Quienes no se adaptan y se convierten en el ciudadano ideal son desechados, ¿sí? ¿Ven aquí? Son desechados. Aquellos que no se adapten, ya sea por rebeldes, por resistentes, por discapacitados o por lo que fuese, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo ayer
diríamos, ¿no? Y remontándonos a un tiempo atrás, la transmisión se tomó como sinónimo de transferir, ¿no? De adaptar, de hacer, ¿sí?, a un ser a imagen y semejanza, o en función de lo que veníamos leyendo, fabricar al otro, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Afortunadamente el tiempo transcurrió y la idea de transmisión fue revisada. El concepto de transmisión fue revisado. Y mucho tuvo que ver una filósofa que nosotros nombramos en otra oportunidad, que fue Hannah Arendt, ¿se acuerdan? Cuando ella, a mediados del siglo XX, plantea a la educación como este acto de amor hacia el nuevo y hacia el mundo. Cuando piensa en la educación como acción, y una acción que dice o que constituye nuestra identidad y que preserva nuestra singularidad. Va a ser justamente desde mediados del siglo XX en adelante cuando van a surgir distintos aportes que van a redefinir o que van a reconceptualizar esta idea de transmisión, para poder entenderla tal como hoy la concebimos, como una práctica de transmisión de la cultura que tiene como intención legar, heredar, diría Graciela Frigerio, ¿no? Esto de pasar a la nueva generación, de conservar aquellos saberes y aquellas costumbres y valores importantes de una comunidad o de una sociedad, dándole al heredero, diría Frigerio, la oportunidad o reconociendo que es su derecho recrear esos saberes que recibe. Entonces, mientras para la perspectiva tradicional, ¿sí?, que proviene de planteos funcionalistas, cuyo representante ha sido Emile Durkheim, la transmisión era solo conservación, o era solo conservar, era adaptar. Para las corrientes críticas provenientes de diferentes campos de las ciencias sociales, la transmisión va a ser conservar y transformar, ¿no? ¿Por qué conservar? Porque justamente instituir al otro como sujeto e inscribirlo en la cultura requiere que le pasemos, ¿no?, que no lo dejemos solo, diría Hannah Arendt, que no lo abandonemos, y que por el contrario transmitamos cuáles son, o transmitamos los saberes importantes y válidos que la humanidad construyó. Pero, dice Hannah Arendt, dándole a este nuevo la oportunidad de recrearlos. Y así, de esta manera, preservamos al nuevo y preservamos al mundo. ¿Se entiende? Nosotros trabajamos algunas ideas de educación en tanto práctica de transmisión, desde planteos críticos. Por ejemplo, cuando leímos a Mérieux, cuando hicimos referencia a Paulo Freire, ¿no?, y cuando él dice, se trata de, bueno, él en verdad esto lo dice haciendo referencia a la enseñanza, y dice, bueno, no es transferir conocimiento, sino que generar oportunidades para su construcción, ¿no? Allí aparece este sentido de transmisión
desde desde este doble rasgo que es el de conservar y el transformar o recrear, preservar, cambiar. Hago especial referencia a un autor, ¿sí? En realidad un psicoanalista egipcio que vivió durante mucho tiempo en Francia, que es del siglo XX, bueno, falleció hace un par de años, que se llamó Jacques Hassoum, ¿sí? Este autor escribió un libro que se llama Los contrabandistas de la memoria, ¿no? Los contrabandistas de la memoria. El título del libro es muy sugerente. Cuando Hassoum habla en ese libro sobre los contrabandistas de la memoria, se detiene específicamente a analizar el concepto de transmisión. ¿Desde dónde? Desde el hoy, ¿sí? Es muy interesante poder recuperar algo de lo que Hassoum plantea. Por eso yo sugiero la lectura de la introducción. Él allí explica por qué es importante transmitir y también nos hace ver cuáles son las serias dificultades que tanto las sociedades como los hombres atravesamos cuando la transmisión no existe. Hassoum va a decir que transmitir es hacer memoria, que transmitir es hacer historia. Y en estos sentidos, o en estas ideas, él reconoce que justamente la ausencia de esa historia y la ausencia de la posibilidad de construir una memoria personal y social son causas de grandes malestares, tanto sociales, humanitarios como personales. ¿Y por qué esto a nosotros nos involucra? Porque nosotros llevamos adelante prácticas de transmisión de la cultura en un dispositivo que al menos hasta ahora no se descubrió otro que lo sustituya, que por supuesto tiene que cambiar, pero tiene que transformarse, pero pienso que no desaparecer, que es la escuela. Nosotros transmitimos en instituciones escolares. Y es muy importante que tengamos claro de qué hablamos cuando hablamos de transmitir, porque justamente si nosotros no lo hacemos, probablemente ese niño o ese joven o ese adulto se vea privado de la posibilidad de sentirse inscripto en una historia, de hacer memoria, de reconocerse como un sujeto de este tiempo. Porque justamente, y más aún hoy, frente a las situaciones de profunda desigualdad que atraviesa nuestro país, si la escuela, si los educadores no transmitimos desde este concepto crítico, desde esta mirada crítica de la transmisión, no lo hace nadie, ¿sí? Ese lugar queda vacante, sobre todo en aquellos niños, jóvenes y adultos que menos tienen. Pero claro, si quedamos anclados a la idea de transmisión de Durkheim, quizás involuntariamente lo que terminemos haciendo es reproducir las desigualdades, ¿sí? Sería, con esta idea, por ejemplo, un pensamiento consecuente sería el ¿para qué voy a enseñar esto si total mirá dónde viven? ¿Sí? O esto se aprende de este único modo y con estas palabras y no otras. O tu opinión no importa, tus procesos reflexivos no importan. Importa solo que lo imites, que lo memorices y que lo repitas. Esta forma de entender la transmisión claramente desafilia, ¿sí? Nosotros nos inscribimos en la manera actual de pensar la transmisión, donde no privamos al otro del derecho a conocer. No privamos, nos comprometemos
con la distribución del capital cultural, rompiendo, ¿sí?, estas profecías que parecen autocumplirse, ¿no? Rompiendo justamente con estas nociones o estas ideas que llevan a convertir la diferencia en desigualdad.